vista, es el espectro típico de una luminaria que utiliza la tecnología LED, ¿no? Usa prácticamente un LED como 450 nanómetros más o menos de bombeo, excita un fósforo amarillo que comercialmente sería el jack, tiene su emisión arriba de 500, el pico de emisión arriba de 500 nanómetros. Entonces la combinación de este bombeo junto con la emisión del fósforo comercial nos da la sensación de luz blanca, pero esta luz blanca es una luz blanca muy fría. Ahorita les voy a mostrar las diferencias. Y cabe destacar aquí, quiero mostrar la importancia o más bien cómo coincide la curva de sensibilidad circadiana con la fuente o con la fuente de excitación de esos fósforos. Se reportó que los dispositivos que están enriquecidos o bombeados con con esta longitud de onda perjudican el ciclo de sueño del ser humano, ¿no? Y quiero mostrarles cómo la curva de sensibilidad circadiana, más o menos en 400 nanómetros, ya está casi en el cero. Ahorita les voy a decir por qué quiero resaltar esto. De las aplicaciones recientes que se tienen, esto es del 2017, les quiero mostrar cómo en algunos hospitales del mundo, este es en Holanda, aquí se ve, no sé si se alcanza a apreciar bien, la luz de fondo que hay en este laboratorio para sacar radiografías de rayos X, imágenes de rayos X de un paciente. La luz de fondo morada o violeta ayuda al personal técnico a obtener un mejor contraste entre la pantalla y la luz de fondo que hay. La pantalla está en una escala de grises, entonces esta luz violeta que está como fondo le ayuda al técnico a poder obtener un mejor diagnóstico de la imagen que está observando. De la misma manera, aquí en los cuartos de operación se ilumina detrás de los doctores con una luz roja, y detrás del equipo por ejemplo, los monitores es una luz verde. Esto les ayuda también a contrastar los tejidos en donde están realizando alguna operación, alguna cirugía. Aquí, por ejemplo, se ve una luz bastante amarilla, una luz ámbar, que le ayuda, según el estudio que hicieron ellos en este reporte, le ayuda al paciente a relajarse previo a una cirugía, ¿sí? Y finalmente, cuando el equipo de limpieza llega a hacer su trabajo, se requiere una luz blanca bastante intensa para que puedan apreciar los detalles en los que hay que trabajar. Bueno, ¿qué objetivos nos planteamos? Los primeros, pues desde que tomé yo el proyecto, era establecer la metodología de síntesis para fabricar los materiales, caracterizar propiedades ópticas como emisión y excitación, estudiar las propiedades químicas desde el punto de vista del comportamiento óptico respecto a la degradación del material, y optimizar la composición química de los materiales junto con los dopantes. En este caso yo trabajé con Cerio en el primer artículo que publicamos, y para el segundo cambiamos a Europeo, que son los que se usan típicamente. Brevemente, la síntesis la llevamos a cabo, haciendo un presinterizado de nuestros materiales alrededor de entre 800 y 1200 grados Celsius durante 24 horas en aire. Después le damos un tratamiento térmico en una cierta atmósfera y obtenemos un polvo. Bueno, después de este proceso ya obtenemos una pastilla, es un play que podemos adelgazar desde 500 micras hasta 100 o menos, ¿no? El compuesto que nosotros formamos es donde la parte del flúor viene y compite por posiciones dentro de la estructura de este material con el oxígeno. Y bueno, pues la caracterización óptica, entre otros muchos estudios que se le hacen al material, serían estos algunos, ¿no? Los espectros de luminiscencia, rendimiento cuántico y la caracterización estructural. Bueno, pues como saben ustedes, hay diferentes caminos para producir luz blanca. Uno de ellos es usando 3 chips o 3 LEDs con los colores azul, verde y rojo. Otro, el que ya les mencionaba, utilizaron un LED azul. Esto es lo que comercialmente se tiene pues todavía, con un fósforo amarillo, puede ser Cerio o Europeo, ¿no?
Otro sería pues hacer la combinación también RGB, pero no con LED, sino usar un LED en el ultravioleta y excitar 3 fósforos también, azul, verde y rojo, ¿no? Bueno, pues esto fue parte de lo que reportamos en la primera publicación. Aquí quiero resaltar, por ejemplo, el espectro de excitación se encuentra más, bueno, el pico máximo para la concentración de 1% mol del dopante de cerio, se encuentra el pico justo en 400, si recuerdan la sensitividad circadiana, ahí es más o menos 0. Entonces lo que queremos es que si nosotros utilizamos estos fósforos para iluminación de interiores, no le afecte la longitud de onda de bombeo que estamos utilizando al ciclo de sueño de las personas. Eso es uno de lo que se tiene pues en mente como darle relevancia, ¿no? Una de las características que tienen los materiales, el compuesto que les mostré anteriormente, es que se puede sintonizar el pico de emisión de este material como función de la concentración. Es decir, si yo si utilizaba una concentración de 0.05 mol por ciento de cerio hasta 1, podía lograr un desplazamiento en longitudes de onda de más de 30 nanómetros. Eso es bastante útil para cuestiones de iluminación. Y otra manera de sintonizar el color era utilizando longitudes de onda diferentes, ¿no? De bombeo. También podíamos obtener diferentes colores. Bueno, de los resultados que quiero aquí destacar es la eficacia luminosa que nosotros reportamos el año pasado. Para este tipo de compuestos oxifluorados es de 63 lúmenes por watt. Este trabajo es de un coreano al que he estado siguiendo ya hace tiempo. Él tiene varias patentes de materiales oxifluorados para iluminación, para aplicaciones en iluminación, pero han tenido problemas para obtener eficacias luminosas grandes. Aquí puse una de 13 lúmenes por watt, aunque en trabajos posteriores han alcanzado más de 70 lúmenes por watt, ¿no? Arriba de 73. Fíjense, ellos con 405 nanómetros de excitación es difícil obtener una alta eficacia luminosa con esta longitud de onda, porque esta longitud de onda no contribuye a la eficacia luminosa, está muy en el cercano ultravioleta. Aún así, nosotros obtuvimos eficacias luminosas por encima de lo que ellos reportaron, ¿no? Aparte de que otra característica importante de nuestros materiales es la eficiencia cuántica que presentan, arriba de 70 a 76 por ciento. Y ya cuando utilizamos una longitud de onda arriba, por ejemplo en el 450, la eficacia luminosa incrementa. Para darles una idea de cómo se ve eso, aquí tengo una serie de fotografías con diferentes espesores. Estas son las mismas pastillas, aquí tienen diferentes espesores. Si utilizamos un LED de 450, una base de aluminio, y la pastilla, el plate que nosotros fabricamos, aquí se ve conforme disminuye el espesor de la pastilla, cómo pasa más luz azul, y entonces nosotros podemos, dependiendo de la aplicación que queramos, seleccionar el espesor adecuado. A diferencia de cuando usamos una luz más en el cercano ultravioleta, donde este bombeo no contribuye a lo que el ojo percibe, ¿no? Y más bien se ve solamente la emisión del material. Bueno, después de esos resultados que publicamos y con lo que aprendimos en el proceso de síntesis, nos pusimos a buscar cuáles son los parámetros más importantes si queremos proponer estos materiales para iluminación. Pues según lo reportó este autor que trabaja en el NIS, en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, él señala que los dos parámetros son importantes varios, pero los más importantes son la eficacia luminosa y la reproducibilidad del color, ¿no? Entre los otros que menciona él, estos son los más importantes. Entonces, aquí les muestro una gráfica donde se ve la baja eficacia luminosa de los focos incandescentes, pero cómo se extiende el espectro, ¿no? La densidad de potencia espectral. Esta sería la de una lámpara fluorescente que ya subió a 85, y la línea blanca es una simulación, eso no es una fuente real. Esa la hizo este mismo autor del NIST para ver cuál era la eficacia luminosa más alta que se podía lograr. Entonces, según sus cálculos, era obteniendo este espectro,
la eficacia luminosa más alta era 376 lúmenes por watt. Hasta ahora se supone que esa sería la más alta, con un CRI de 90 y las coordenadas, perdón, las longitudes de onda donde se encuentran esos picos serían estas, ¿no? De 612 en el rojo, 572 amarillo. De hecho, según él, se necesitarían 4 fósforos para lograr eso. 531, que es justamente la longitud de onda en la que yo estoy trabajando ahorita, y un tesista de licenciatura ahorita del doctor Ajeo con el que estoy trabajando, estamos produciendo, bueno, él está trabajando en producir la longitud de onda en el 612, ¿no? En el rojo. Bueno, quiero destacar aquí que hasta donde nosotros hemos buscado, hasta donde nosotros sabemos, la eficacia luminosa más grande que había en polvos, en los fósforos, era de 73 lúmenes por watt. Entonces nosotros estamos en búsqueda de eso, de optimizar ese valor. La búsqueda que hemos hecho, y solo por mencionar por ejemplo ahorita este review que es del año pasado, reportan que para plates, es decir, no cualquiera ha producido plates hasta ahora, se está investigando, se está trabajando con eso. Hasta ahora la eficacia luminosa más alta lograda es de 76.6 lúmenes por watt, pero ya en un plate, en una oblea, ¿sí? Nosotros lo que hemos logrado hasta ahora son 90 lúmenes por watt, y si se fijan, no es utilizando una longitud de onda en el 450, sino más bien la idea es que nos bajemos a 405, pero ahorita el pico máximo de los materiales está abajito pues de 400, pero queremos hacerlo, lograr esas eficacias usando ultravioleta, ¿no? El 405 nanómetros. Finalmente, quiero comparar el material, el comportamiento de mi material. Está publicado en un Advanced Materials el año pasado también. Es un material que usa europeo, su longitud de onda de emisión está arriba de 531 más o menos. Lo que quiero destacar es cómo se comporta ese material que reportaron a altas temperaturas. Bueno, en 250 grados apenas baja un 10% de la intensidad a temperatura ambiente. En 150 grados no baja ni un 10%. Esta sería una desventaja que tiene el material que nosotros estamos fabricando. Porque si yo lo llevo apenas a 150, ya bajó un 25% de la intensidad. Sí, para materiales oxifluorados este comportamiento es más o menos típico, pero yo no quiero quedarme en eso, o sea, queremos competir con lo que hay ya reportado, ¿no? Pero en ese mismo trabajo muestran cómo la intensidad, cómo su material en polvo se degrada después de solo una semana. En 7 días la intensidad que tienen de 100% baja hasta 74% de lo que ellos presentan. Es decir, su material no es estable, aún así lo están proponiendo para iluminación. Y quiero mostrarles cómo nosotros, aparte de que podemos producir polvos, podemos producir las pastillas. Estas son las que publicamos el año pasado, ya tienen más de 3 años de fabricación y todavía están, digamos, está ahí bueno, ya se rompió porque hice pruebas adicionales, pero no se ha degradado. A lo que voy es que no se ha degradado el material. Si vamos y medimos eficiencias o eficacias luminosas de esto, sigue dando el mismo resultado, ¿no? Finalmente, pues aquí está lo que se está haciendo ahorita en cuanto a iluminación. Se está tratando de combinar materiales, ya sea vidrios, cerámicos, con otro tipo de fósforos, o en este caso de quantum dots. Es trabajo del coreano que les comento que he estado siguiendo, y embeben los puntos cuánticos dentro de vidrio para sintonizar la luz, ¿no? La luz que emite. Algunas de las conclusiones es de que pudimos ya estabilizar el método, o más bien estabilizar los materiales con el método de síntesis que utilizamos. Pudimos controlar el ensanchamiento del espectro de excitación y los picos de excitación para trabajar, dependiendo si queremos estar fuera del ciclo de la sensitividad circadiana o dependiendo de la aplicación en donde podemos bombear. Tenemos alrededor de 90 a 100 nanómetros para poder excitar con LEDs comerciales. Y bueno, se hizo la caracterización estructural de los materiales y podemos sintonizar ya sea la emisión con serio o con europeo, ¿no? Y pues quiero agradecerles por su atención, y a los compañeros Daniel Ortiz aquí presente, Luis Torres, que son los que han trabajado en la parte de los plates, de la fabricación, del corte pulido
y pues ellos son los que realmente han estado ahí. Luis Corbalá, que es un tesista de licenciatura que está trabajando con el rojo, y también Jesús. Pues gracias. Tenemos por ahí unos minutos para preguntas a Alejandro. Por ahí vamos. ¿No piensan patentar? Pues bueno, yo hasta ahora no he platicado, digamos, esto con el doctor Ageo, pero creo que es bastante prometedor, porque realmente en la búsqueda que hemos venido haciendo, les comentaba yo, el coreano sí y son muy inteligentes, porque por ejemplo él patenta el fósforo para aplicaciones en iluminación. Él no fue el que sintetizó digamos, inicialmente estos materiales. Eso se hizo hace más de 10 años por el grupo de Kennedy. Ellos sintetizaron estos materiales, pero no les dieron alguna aplicación. Después de más de 10 años él llega, los retoma, los contamina con cerio, y entonces los propone para iluminación. Yo creo que sí hay una oportunidad ahí, creo. El hecho de que los fósforos no se degradan, ¿tiene mucho que ver el uso de las tierras raras? Sí, definitivamente tiene que ver con las cantidades que manejamos del dopante, pero más aún que las tierras raras, es que nosotros dentro de la composición le agregamos dióxido de silicio para estabilizarlo. Está reportado que si no se usa dióxido de silicio en la composición, las eficiencias cuánticas alcanzan casi el 100%, o sea, son muy, muy eficientes estos materiales oxifluorados. El problema es que si no tienen silicio se degradan en una semana o en 15 días. A mí me pasó en las pruebas iniciales que a los 15, mi material emitía bastante bien, pero a los 15 días se me degradaba. Entonces tuvimos que empezar a agregar silicio. Esto baja un poco el rendimiento cuántico, pero le da una estabilidad química que, pues como les comentaba, hace más de 3 años y están los materiales intactos. ¿Y el método para medir la eficiencia cuántica es a través de los tiempos de decaimiento o tienen algún otro método? Según entiendo, se pueden hacer utilizando los tiempos de decaimiento. Nosotros en particular los realizamos aquí con una esfera integradora de más o menos 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Pero lo hicimos con la esfera integradora. Entonces no han medido tiempos de decaimiento en sí. Para los del cerio sí los medimos, están alrededor de los 60 nanosegundos, los tiempos de decaimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, pues agradecemos nuevamente a Alejandro. Que hoy viene a platicarnos sobre tomografía óptica cuántica. Le damos más cordial bienvenida y bueno, tiene igual 15 minutos, 20 más o menos, y dependiendo del tiempo, dejamos agendar unas preguntas. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a pesar de que es casi un periodo casi vacacional para algunos. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de una de las técnicas que estoy implementando en mi tesis de doctorado, supervisada por mi asesor Bobby, perdón, mi doctor Roberto. Y bueno, les voy a hablar acerca de la tomografía de coherencia óptica cuántica. Bueno, la estructura de mi presentación es la motivación, la introducción, donde voy a hablar un poco acerca de cómo funciona la técnica de tomografía de coherencia óptica en su versión clásica. De ahí voy a saltar a explicar cómo funciona la técnica de tomografía de coherencia óptica en la versión cuántica, cómo se implementa experimentalmente QCT y algunos resultados que hemos obtenido en discusión sobre ellos y las conclusiones. Entonces la motivación es básicamente que a raíz de que han surgido una nueva generación de aplicaciones en imagenología, especialmente en medicina y en seguridad, que requieren que los resultados obtenidos sean cada vez más precisos, ha surgido una serie de técnicas revolucionarias cuánticas que buscan exceder el límite de resolución impuesto por la física clásica.
Bueno, voy a hablar aquí un poco acerca de lo que es la tomografía de coherencia óptica. Bueno, como todos sabemos, la tomografía de coherencia óptica es una técnica interferométrica óptica no invasiva que nos permite obtener información acerca de la estructura interna de una muestra, ya sea un tejido biológico o algún material. Y su funcionamiento está basado en el uso de interferometría óptica combinado con una fuente de luz con un ancho espectral grande o una longitud de coherencia corta, como se quiera ver. Y bueno, usualmente se implementa utilizando un arreglo tipo Michelson, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona. La luz que proviene de la fuente de luz es dividida en el divisor de haz. Una parte de la luz viaja hacia el brazo de referencia, la otra parte viaja hacia el brazo muestra y se producen las reflexiones y las reflexiones se superimponen en el divisor de haz. Entonces, cuando la diferencia de camino óptico entre las reflexiones, y una enviación de efecto, cuando la diferencia de camino óptico entre dichas reflexiones es menor que la longitud de coherencia de la fuente luminosa, se produce el patrón típico de interferencia Michelson, ¿no? Sí, si aquí tenemos una muestra que está compuesta por una serie de capas semitransparentes, aparecerá un patrón de interferencia tipo Michelson por cada una de las capas, ¿no? Si además añadimos en el brazo muestra un sistema de esquemeo transversal, podemos obtener una serie de interferogramas correspondientes a una pequeña sección micrométrica de la muestra, y a partir del análisis de estos interferogramas podemos obtener imágenes volumétricas del material bajo estudio, ¿no? Y bueno, esta técnica es ampliamente utilizada en oftalmología para obtener información o buscar daños en alguna de las superficies que componen el ojo, bueno, de las superficies internas del ojo. La resolución axial de la técnica clásica viene dada por la anchura media altura del patrón de interferencia de tipo Michelson, y esta está relacionada es inversamente proporcional al ancho de banda de la luz utilizada en el interferómetro. Bueno, usualmente en la técnica clásica se busca utilizar fuentes de luz que tengan un ancho espectral muy grande con el fin de aumentar la resolución axial de la técnica. Sin embargo, cuando estudiamos un material dispersivo o acuoso, como es la mayoría de los tejidos del cuerpo humano, los efectos de dispersión de velocidad de grupo afectan seriamente los interferogramas ensanchándolos, y esto provoca que las imágenes obtenidas cuando se estudian este tipo de materiales dispersivos o inmersos en materiales dispersivos, pues pierdan calidad, ¿no? Resolución. Este es un cuadro comparativo. OCT utiliza una luz clásica, usualmente es un diodo superluminiscente de un ancho espectral muy grande, y utiliza el fenómeno de interferencia óptica que todos conocemos, que hemos visto en óptica física y en un arreglo tipo Michelson, ¿no? Este es en el dominio temporal. Y la versión cuántica de esta técnica de imagenología hace uso de estados cuánticos de la luz, especialmente de procesos espontáneos no lineales, como es el proceso de conversión paramétrica espontánea descendente, y hace uso de un fenómeno físico cuántico que se llama interferencia de dos fotones, que no tiene análogo clásico, en una configuración experimental llamada interferómetro de campo magnético. Entonces, estos son los dos bastiones en los cuales se basa la técnica de tomografía de coherencia óptica. Bueno, entonces, uno de los pilares pues es utilizar estados cuánticos de la luz. ¿Cómo es que los usamos? Bueno, ¿cómo los obtenemos? Nosotros utilizamos el proceso no lineal de segundo orden, que se llama conversión espontánea paramétrica descendente, que es un caso especial. Es el caso espontáneo de diferencia de frecuencias, en el cual un fotón de bombeo, usualmente en el violeta, es aniquilado en un cristal no lineal, dando origen a la creación de una pareja de fotones que tienen correlaciones cuánticas, y están altamente correlacionados en el tiempo de emisión, en frecuencia y algunas otras propiedades, y son usualmente llamados
fotón, señal y acompañante. Este proceso no lineal obedece las leyes de conservación de momento lineal y de energía, y debido a la simetría simultánea del proceso, la distribución espacial de emisiones cuántica. Para el caso de PDC-1, para el caso de PDC tipo 2, pues son los dos anillos que ustedes tienen en sus playeras, ¿no? Y bueno, la otra parte importante que utilizamos es el fenómeno de interferencia de dos fotones. Este fenómeno, como les mencioné, no tiene una analogía clásica, y bueno, ¿cómo lo podemos presentar de la siguiente forma? Tenemos un divisor de haz 50-50, simétrico, es decir, no tiene absorción ni pérdida, y tenemos un estado de un solo fotón incidiendo uno en cada puerto de entrada del divisor de haz. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de caminos que tienen los fotones cuando salen por el divisor de haz? Pues uno de ellos es que los dos sean transmitidos, que los dos sean reflejados, que uno sea transmitido y uno reflejado, y viceversa, ¿no? Y el estado que describe este es el estado para dos fotones en general, cuando salen por un divisor de haz 50-50. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos fotones indistinguibles? ¿Qué significa que sean fotones indistinguibles? Quiere decir que todas sus propiedades físicas deben ser iguales, ¿no? Deben de tener la misma frecuencia, la misma polarización, pertenecer al mismo modo espacial, y deben de entrar simultáneamente al divisor de haz. Igual tenemos el mismo escenario, ¿no? Sin embargo, los procesos en el cual solamente que tenemos que un fotón sale por un puerto y el otro por el otro, estos dos procesos tienen la misma probabilidad de amplitud de probabilidad de suceder, pero tienen signo opuesto. Entonces se cancelan, eso le llamamos interferencia de probabilidades de amplitud, y solamente tenemos estos dos casos, que son casos en donde los fotones siempre salen por el mismo puerto. Entonces no hay un fenómeno clásico en el concepto de este. Y bueno, esta es la descripción cuántica. Y bueno, este es el estado que describe este fenómeno y se llama un estado null. Es ampliamente utilizado en óptica cuántica. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer una implementación experimental de este proceso de interferencia de dos fotones? Bueno, la implementación experimental más sencilla es utilizar una configuración llamada interferómetro de Fungo-Mandel, el cual hace uso de los fotones generados en el proceso no lineal que les describí de Spontaneous Parametric Time Conversion. Y bueno, uno de los fotones es enviado al brazo de referencia, el otro al brazo muestra, y posteriormente son enviados al divisor de haz. Aquí podemos ver que hay un espejo en el brazo de referencia que controla el tiempo en el que el fotón que viaja por el brazo de referencia llega al divisor de haz. Y bueno, a la salida en los puertos de salida del divisor de haz colocamos detectores que son sensibles a muy bajas intensidades, pueden detectar fotones individuales, y las señales generadas por estos detectores van a una compuerta analógica A que hacen clic o nos dan una coincidencia siempre y cuando las señales generadas por estos detectores estén relapadas temporalmente en una ventana temporal muy pequeña de unos pocos nanosegundos, usualmente son 5. Y bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? Cuando la diferencia de camino óptico entre los fotones es mayor que la longitud de coherencia de los fotones que están llegando al divisor de haz, tenemos el caso que hay distinguibilidad del tiempo de llegada de los fotones al divisor de haz, por lo que subsisten los 4 escenarios que ya hemos visto, ¿no? 2 de ellos nos dan coincidencias. Sin embargo, cuando la diferencia de camino óptico entre los fotones es menor a la longitud de coherencia, solo subsisten los casos en que salen los dos fotones por el mismo puerto, por lo cual no tenemos coincidencia, ¿no? Si hacemos un escaneo con el espejo, podemos obtener un interferograma típico del fenómeno de interferencia de dos fotones,
y este usualmente es conocido como hongo Mandelbrot. Si ahora sustituimos el espejo que está en el brazo de muestra por por un material que es una serie de superficies semitransparentes, como lo son las capas del ojo, aparecerá un hongo Mandelbrot por cada una de las capas, igual que en Microsoft, es el tipo. Bueno, y aparece un tipito intermedio, puede ser un tipo o un tipo. Y bueno, si también implementamos, igual que en la técnica clásica, un escaneo transversal para obtener distintos interferogramas que correspondan a distintas secciones de la muestra, podemos obtener imágenes volumétricas, igual que en la técnica clásica. Bueno, ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar la versión cuántica de esta técnica? Básicamente son dos. Bueno, son muchas, pero las principales son dos. Una es que usando un ancho espectral idéntico en la técnica clásica y en la técnica cuántica, obtenemos una mejora en la resolución de un factor de 2 en la versión cuántica, solamente por el simple hecho de estar utilizando estos cuánticos de la luz. La más importante es que el fenómeno de interferencia de dos fotones al suceder en medios dispersivos es un efecto de dispersión, es decir, no se produce el ensanchamiento del interferograma que degrada la resolución axial de la técnica, como si sucede en la versión clásica, en la cuántica. Entonces no hay necesidad de compensar efectos de dispersión, que es lo que usualmente se hace en la técnica clásica. Bueno, tienen desventajas también. La principal, pues, son que los tiempos de adquisición son muy largos, y esto es debido a varias cosas, ¿no? Una de ellas es que la baja eficiencia de conversión de los procesos espontáneos, que es 10 a la menos 12, es muchísimo, lo cual nos permite utilizar potencias en la técnica cuántica de femtowatts, que en comparación de la técnica clásica que utiliza microwatts, al menos, son 9 órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? Y además de que los detectores de fotones individuales no son muy eficientes. Bueno, una de las metas principales de la tesis es reducir ese tiempo de adquisición tan largo que se tiene, que puede ser días, no sé quién se pueda quedar ahí con el ojo días, nadie. Pues al menos bajarlo a horas, por lo menos. Y para ello hacemos uso de una cámara intensificada. Insertando una cámara intensificada en el arreglo experimental, podemos, que básicamente es un arreglo 1024 por 1024 de fotones de detectores de fotones individuales, podemos hacer una medición en paralelo del fenómeno de interferencia de los fotones. Y bueno, tenemos la ventaja que esta cámara funciona en inteligencia, ¿no? Entonces, si nosotros insertamos esa cámara en nuestro setup, podemos hacer una detección en paralelo que equivale a 1024 por 1024 escaneos transversales de la muestra, eliminando la necesidad de hacer ese escaneo transversal. Bueno, este es el arreglo experimental, es un poco complicado, pero básicamente lo que hacemos es sustituir uno de este detector por una cámara intensificada, la cual es disparada por el otro detector, ¿no? Bueno, si poner la mesa aquí. Así se ve el arreglo experimental completo. Este es un fotón de bombeo emitido en 405 nanómetros, es aniquilado en el fotón, en el cristal no lineal BDO, dando origen a la creación de pares de fotones. En general, los pares de fotones, como es un proceso incoherente, puede ser descrito como una superposición, pues, de modos de orden superior, por lo que lo filtramos con fibras monomódicas. Entonces, ahora ya hemos asegurado indistinguibilidad del modo espacial, y ahora lo que hacemos es mandarlos un al brazo de referencia y un al brazo muestra, ¿no? Aquí básicamente es un sistema que nos permite eficientar, este sistema que tenemos aquí hace que no perdamos luz, y bueno, con estas lentes mapeamos el plano
la muestra y del espejo de referencia para que hagan interferencia en el visor de ácido. Y bueno, escaneando el espejo en el brazo de referencia obtenemos básicamente los interferogramas clásicos de Hummel-Mandelbrot y el Gauss. Pero bueno, ahora, ¿cómo hacemos para implementar la cámara? Uno de los fotones es enviado a un fotodetector. Ese fotodetector va a disparar la cámara. Sin embargo, ese proceso de disparo introduce un delay electrónico de alrededor de 80 nanosegundos que es necesario compensar en el otro fotón con una serie de delay que preserva imagen. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es mapear el plano de interferencia hasta el plano de la cámara. Y esto es un arreglo de alrededor de 23 metros de telescopio, 28. Es que agregaste uno. Y bueno, de tal forma en que cuando la señal producida, o sea, la señal que dispara, que va a viajar por aquí, ¿sí la ven? ¿Está? Y la señal del fotón que entra a la IC entran en coincidencia, podemos obtener este tipo de imágenes, que se llaman imágenes en coincidencia. Sí, pues que no lo voy a acomodar. Y bueno, para demostrar la factibilidad, para demostrar que es factible implementar este sistema de pose que nosotros le denominamos tomografía de coherencia óptica de campo completo, porque no hay necesidad de hacer un escaneo transversal. Lo más fácil es estudiar un sistema que tiene dos campos, ¿no? Básicamente es un cubreobjetos donde depositamos una película delgada sobre una de las superficies, sobre cada una de las superficies, y bueno, tenemos dos casos, ¿no? En el caso en que no hay daño y donde hemos infligido un daño a través de una técnica de ablación láser en una sección de la muestra, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue obtener los interferogramas utilizando fotodiodos de avalancha, el esquema clásico, y bueno, nos dimos cuenta que a pesar de que los fotodiodos de avalancha sí pueden captar que hay un daño en la morfología de alguna de las superficies de la muestra que se ve reflejado en las visibilidades de los interferogramas, no es posible obtener la morfología certeza, ¿no? Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos utilizando un ancho espectral de 10 nanómetros. En la región sin daño vemos que sí, efectivamente las imágenes presentan el efecto de coalescencia o de efecto de interferencia de los fotones, pero ya para un modo completo. Y bueno, aquí no esperábamos nada porque no hicimos ningún daño. Sin embargo, en la región con daño, una vez que la posición del espejo es tal que la diferencia óptica de los brazos, de los fotones que viajan por el brazo de referencia y del brazo muestra que son reflejados por la primera superficie de cero, pues hay una coalescencia parcial del efecto. Sin embargo, los fotones que atravesaron por el daño, adquirieron un camino óptico adicional, lo cual los hace distinguibles, y eso previene que el fenómeno de interferencia de los fotones no suceda en estas secciones, lo cual nos revela la morfología de la muestra. Entonces, aquí hemos probado que efectivamente podemos eliminar el escaneo transversal utilizando una cámara intensificada. Eso ya lo dije. Y bueno, nos fue posible obtener con una serie de imágenes en coincidencia, pudimos reconstruir el interferograma que obtuvimos en el esquema clásico utilizando fotodiodos de avalancha. Y bueno, lo que se busca en OCT es que la resolución axial sea de pocas micras. Entonces el proceso de conversión espontánea paramétrica descendente tiene un ancho espectral bastante grande, alrededor de 150 nanómetros. Lo único que hicimos aquí fue dejarlo pasar todo, que sería la interferencia, y así pudimos obtener ya el sistema completo de tomografía de coherencia óptica de campo completo con una resolución axial de 6 micras y una transversal de 5.8. Bueno, las conclusiones
esta fue la primera vez que se observó el fenómeno de interferencia Hugo-Mandel o interferencia de dos fotones utilizando un arreglo bidimensional de detectores. Entonces es la primera vez que se hace. Entonces, bueno, hemos implementado exitosamente un sistema de tomografía de frecuencia óptica cuántica de forma que podemos obtener en una sola toma el equivalente a realizar 1024 por 1024 escaneos axiales con un solo escaneo axial, ¿no? Y con una buena resolución que es comparable con la técnica clásica. Y bueno, esta implementación experimental es un gran paso adelante a que la versión cuántica de OCT sea implementado tal vez en un futuro como algo práctico, ¿no? Ahorita por el momento no es. Tenía una duda en lo de la fuente de la PL. El láser de bombeo. Sí. Bueno, en esta se puede generar solamente un par de fotones individuales o cada cierto tiempo se van generando. Bueno, el proceso no tiene un tiempo de generación equipartito. ¿Cómo se dice? No sé, no tiene un tiempo de emisión, es espontáneo. Es espontáneo. O sea, tú tienes un láser de bombeo, usualmente en el violeta, que produce muchísimos millones de fotones. Solamente uno de cada billón de fotones que llega al cristal no lineal decae en una pareja de fotones. Y como te decía, es el caso espontáneo no sé si haya una pareja no lineal del caso de diferencia de frecuencia. ¿Por qué estás utilizando un EBO y también qué eficiencia tienen? Y otra, ¿cómo haces el efecto haciendo el shock? O sea, el arreglo. El show, sí. Utilizamos un EBO porque es barato. ¿Y por qué no el EBO? Tenemos bueno, la eficiencia es 10 a la menos 12. Pero tenemos cristales en el laboratorio que tienen eficiencia de 10 a la menos 9, que son cristales periódicamente polarizados. Pero bueno, no lo utilizamos para esta caso, pero sí tenemos unos cristales un poco más eficientes y menos margen, dicen blender. ¿Qué lo te enseño? ¿Cuál de todas? No, o sea, es que tú tienes ahí un interferómetro que es multidisparo, que estás moviendo y se está haciendo. ¿Cómo haces el efecto single shot? Es que no sé de cuál. El interferómetro, es decir, que tú tienes, estás moviendo un espejo. Sí, ya. O sea, el espejo que está montado en el brazo de referencia está colocado sobre un motor de traslación lineal que tiene resolución pues, de 0.1 micrón. Pues, no ocupamos tanta, pero sí tiene. Entonces, tú vas moviendo el espejo y vas tomando las coincidencias en la compuerta analógica y así obtienes el interferograma. ¿Has preguntado? Por acá. Sí, pues mi duda es más como a futuro, porque no sé si pensabas trabajar con algún otro tipo de muestras. Sí, bueno, o sea, ¿no traes los de la? Bueno, hemos trabajado con muestras biológicas, últimamente con una ala y una avispa que mató. Y bueno, el gran problema que tenemos ahorita en la versión cuántica es el escape, el esparcimiento. Entonces, y debido a las bajas eficiencias o las bajas potencias con las que trabajamos, es muy difícil captarlas, al menos para utilizando el cristal de BO que mencionaba, porque tiene eficiencia muy baja. Entonces, en el mundo hay muchos grupos trabajando en mejorar la eficiencia de conversión. Entonces ya hay grupos que han logrado ya no femtowatts sino nanowatts, que ya son muchos órdenes de magnitud, lo cual permitiría implementar esta técnica para tejidos biológicos. Pero sí, la hemos intentado, más o menos ahí va. Ahora entonces que usas la cámara intensificadora, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un escaneo? Mira, para una muestra completa, bueno, en la tesis de maestría lo hice con los APDs, como una semana, y estaba bien chato.
Y con la cámara intensificada lo puedo hacer en media hora. Ah, ok. Entonces ya son tiempos pues buenos, ¿no? Bueno, obviamente para tejido biológico sería mucho más. Ok. No sé, no podrían hacer un arreglo así, digamos, tipo single shot, se me llena de ahí la dirección, no sé, como que van a ir a toda la muestra. ¿Cómo? Creo que van a toda la muestra. Ah, sí, pues bueno, lo único que básicamente lo que tienes que hacer es expandir el haz que ilumina. Para que no tardes tanto tiempo, vas tomando muestras. Bueno, pero si expandes el haz, pues también el tiempo de adquisición aumenta. Es como un juego. O sea, el problema es la eficiencia de conversión. Si tienes una fuente que es eficientemente, bueno, que convierte eficientemente fotones a pares de fotones, pues el tiempo de adquisición va a bajar mucho. Y ya puedes expandir tu haz. ¿Otras preguntas? Bueno, le agradecemos nuevamente a su